¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les aseguro que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Se fueron muchos días de ausencia en el programa, en el trabajo cotidiano, de todos los días, en el hecho de estar en la radio, pero es un placer, se extraña todo esto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bienvenido, ¿Bien? Mario. Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo lindo. Bienvenido, Además me Mario. dijeron que tenía que volver urgente porque si no me iba a quedar sin programa. No, jamás, No, jamás. acá te lo resguardamos. No, por eso es lo que me preocupaba, porque dice cada día anda mejor el programa, entonces bueno, me había agarrado un poco de miedo de que me vuelvo. Menos mal que quedó ahí. Gracias por lo que han hecho. No, por favor. Bueno, y ahora sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta. Mire, vamos a hablar de dos temas especialmente esta noche. Uno es el tema de la reforma de la Constitución y otro es el tema de la legalización o no del aborto. El primer tema es un tema que me sigue preocupando como me preocupó en algún momento, y ya lo hemos hablado acá, reiteradas oportunidades, pero que veo que esto avanza. ¿Y cómo avanza? Diciendo que la gente es lo que está pidiendo, que la gente tiene necesidad de una reforma de la Constitución. Y yo le quiero preguntar a usted que está en su casa en este momento y se está mirando el programa con sus amigos o con su señora, pregúntele si en alguno de los ámbitos que ellos recorren habitualmente, ya sea de la peluquería, o ya sea el lugar de trabajo, o ya sea con las señoras que hacen el pool para llevar a los chicos a la escuela, no sé, en los ámbitos sociales, ¿no? ¿Dónde escucharon hablar que alguna persona dice sí, esta provincia para que cambie hay que hacer una reforma de la Constitución? Nada más que eso le pregunto. Porque los que están proponiendo esto son los que en definitiva necesitan hacer una reforma de la Constitución con fines propios, no para la gente. La gente está pidiendo otra cosa hoy. La gente está pidiendo que si la inflación es el 30% de este año anunciado por un presidente que decía antes de las elecciones que él podía llegar a solucionar el problema de la inflación en 24 horas y que el gobierno anterior no lo hacía era por su incapacidad. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente de los argentinos, que después de 2 años y medio ha demostrado su incapacidad, porque él mismo anunció, después de 2 años y medio de gobierno, de que la inflación de este mes va a ser el 30%. Y si a usted le están diciendo que le van a dar el 20% de aumento, indudablemente que está perdiendo el 10%, de eso no hay ninguna duda, entonces no hay que ser matemático para eso. Entonces yo no creo que esa sea la preocupación de la gente en nuestra provincia, la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución tiene otros condimentos en la provincia de Salta, que es la impunidad de 2 gobiernos. Por un lado, ya Romero la tiene, la impunidad, porque hace, no sé, la cantidad de años, 11 años que tiene causas judiciales y nunca pasó por la ciudad judicial a declarar. ¿Sí? Siempre chicanas, puestas cosas, el Senado. Curiosamente, el doctor Urtubey, senador, que es el presidente, es el hombre que tenía que resolver sobre el pedido de desafuero del doctor Juan Carlos Romero, se sentó sobre la carpeta en el expediente, no se levantó nunca de ahí, por lo tanto el tema no se trató y ya se venció. Quiere decir que ahora el juez tendría que insistir en pedir un desafuero. ¿Usted cree que algún juez hoy haría eso en Salta? ¿Usted cree que los jueces no manejan también los tiempos políticos? Si no, fíjese lo que está pasando en el orden nacional. Romero nunca se presentó a la justicia. Muy bien. ¿Romero qué quiere hacer ahora? Y bueno, indudablemente quiere que siga la impunidad que tiene. ¿Y para eso qué necesita? Que estén los mismos jueces que estén ahora. Por lo tanto, lo necesita plasmar en la reforma de la Constitución. El doctor Juan Manuel Urtubey, lo que tiene miedo, que le pase lo mismo que él hizo. Porque él, ¿qué hizo? Cuando se agarró el gobierno, dijo estas cosas hay que investigarlas y la mandó a la justicia. Entonces ahora lo que tiene miedo el doctor Urtubey seguramente es que le pase lo mismo a él, que el gobernador que venga diga, bueno, hay que investigarlo Urtubey. Entonces necesita la misma impunidad que tiene hasta ahora Romero. Quiere decir que estaríamos hablando de 24 años de impunidad con 2 gobernadores. Estamos hablando de 24 años. En ningún momento los que proponen la reforma de la Constitución, del lado de Urtubey y del lado de Romero, proponen que ninguno de ellos dos puedan participar más en nada. No, que se bajen los mandatos de otros, sí, los de ellos que no se toquen. Ahora, yo lo escuchaba al doctor Abel Cornejo hablando en la radio en un reportaje que se le ha hecho, y dice, pero ¿cómo podrían reformar la Constitución los hombres que ya la reformaron 3 veces? O sea, tanto Romero como Urtubey participaron activamente en la reforma de la Constitución de Salta en 3 oportunidades. ¿Qué es una libreta al almacén esto? La reforma de la Constitución. ¿Usted vio alguna vez o escuchó o participó en una reforma de la Constitución a nivel nacional? O sea, eso se cuida como un tesoro de la democracia. Sin embargo, acá parece que es un libro de almacenero. O sea, cada vez que hay una necesidad, hay que reformar la Constitución. Romero no sabía que había que reformar la Constitución, que él no podía tener más de 8 años. No, la hizo reformar para tener 12. Urtubey la reformó en su gobierno para que en cambio de 12 sean 8.
No, usó los 12. Y entonces, ¿por qué habría que creerle que la verdad que pide la gente una reforma de la Constitución? La piden ellos, la reforma de la Constitución. Pero hay gente que no está de acuerdo con esto. Hay gente que todavía sigue resistiendo. Y lo que llamó la atención últimamente fue la actuación del ministro, Marcelo López Arias, que está encargado de formar una comisión para que se trate este tema, y la posición del presidente de la Cámara de Diputados, que va a estar esta noche con nosotros, donde dijo que, bueno, se está formando entre la Cámara de Diputados y senadores el hecho de poder armar una comisión para debatir estos temas. Esta noche lo invitamos al doctor Abel Cornejo. El doctor Abel Cornejo es uno de los hombres que opina que la reforma de la Constitución no la pueden hacer, por lo menos es lo que escuché, no la pueden hacer los hombres que ya la cambiaron 3 veces. El doctor Godoy, y bueno, está trabajando en la reforma de la Constitución, a pesar de que el gobernador dice, por separado, que si hay alguien que se opone, no se haría la reforma de la Constitución. Él no llamaría a la elección de una reforma de la Constitución. Uno de los que se opone es uno de los candidatos, que se llama Gustavo Sáenz. Otro que se opone es el diputado nacional, Martín Grande. Quiere decir que el PRO o Cambiemos, como partido importante, está diciendo no queremos la reforma de la Constitución. Pero sin embargo se sigue avanzando con este tema. El doctor Martinelli es un hombre que también se expresó en la Cámara de Diputados con respecto a este tema y vamos a tener un bloque con ellos tres hablando sobre esta reforma de la Constitución. Y después vamos a hablar del tema del aborto. Vamos a hablar del tema del aborto, de la injerencia o no que se pueda tener, pero por lo menos escuchar opiniones de lo que piensa la gente en nuestra provincia, tanto los que están a favor o los que están en contra de que esto se legalice. Lo vamos a poder profundizar en la noche de hoy. Y también, por supuesto, en el programa vamos a estar con la palabra y la columna autorizada del doctor Alejandro Saravia. Por lo tanto, le digo a ustedes que nos den un pequeño minuto para la presentación y ya comenzamos con el debate. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. ¿Ya estamos nuevamente? Qué bueno. Bueno, ¿cómo le va, doctor Cornejo? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hacía mucho que no nos veíamos, entonces estamos ansiosos, parece, ¿no? De poder contarnos cosas y de poder hablar. Y estábamos hablando precisamente del panel que viene, ¿no? La discusión que sigue dando en el país. ¿Cómo la va hoy? ¿Bien? Bien. Bueno, Martinelli. Bien, el gusto de estar acá. Gracias por haber venido. Señores, reforma de la Constitución. A ver si me equivoco lo que escuché ayer en Aries, y era su voz, me parece que era su voz. Decir que las personas que estuvieron 20 años en el poder cambiaron 3 veces la reforma de la Constitución y nada cambió. Nada cambió. ¿Por qué habría que reformarla nuevamente? En su momento lo escuché decir al doctor Manuel Santiago Godoy que no estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución, sin embargo está formando o estuvo en reuniones para poder hacer una comisión en la Cámara de Diputados y Senadores a los fines de trabajar en la comisión para la reforma de la Constitución. Y al doctor Martinelli lo escuché en este mismo programa, sentado allí, diciendo que la reforma de la Constitución no es necesaria. ¿Hasta ahí estamos bien? No, yo nunca dije que no estoy de acuerdo con la reforma. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Y tengo presentado un proyecto. Estoy de acuerdo. Me parece que la Constitución se debe discutir. Me parece que el lugar natural donde se debe discutir es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque ahí empieza. Y me parece que nosotros armamos una comisión para la reforma. Lo que pasa es que como o es blanco o es negro, todo el mundo cree que esto es una comisión que se va a sentar y va a decidir cuál es el núcleo, ¿no? La comisión que se armó en el Senado y Diputados, y de la cual ya aceptaron todos, es solamente para escuchar a todos los partidos políticos cuál es su opinión sobre la reforma de la Constitución, venga del que venga, porque esta reforma de la Constitución no tiene padre. La verdad, a mí no me parece que la reforma de la Constitución sea una obra de Romero, sea una obra, sino son circunstancias que hacen a un determinado momento. Cuando la última vez que se reformó la Constitución en Salta fue para darle solamente 4 años más a Romero, para aclarar algo de la Constitución, al decir del doctor Martinelli, porque él lo tiene bien claro, que se aclaró ese artículo. Este artículo quiere decir tal cosa. Esa es la última vez. Anteriormente se reformó en 1996. Pasaron 20 años, o están por pasar 20 años. No, 20 años, en el 98. En el 98. Me parece que algo cambió a la juventud. La discusión esta del aborto usted lo trae a discutir con mucha sabiduría a esas personas que más saben, pero se da principalmente en los jóvenes, cosa que nadie pensaba. Jóvenes de un lado, jóvenes del otro. Las redes sociales han cambiado el mundo, influyen netamente, y yo a todo el mundo escucho, se quieren quedar. Bueno,
Precisamente uno de los que no quiere reformar la Constitución se pasó diciendo que hay que sacarlo a los que se quieren quedar, por eso no quieren reformar la Constitución. ¿Quién es? Gustavo Sáenz. Y tiene presentado un proyecto que caducó temporalmente, pero de todas maneras nosotros lo incorporamos a ese proyecto como parte de esto. Entonces, ¿la gente está en otra cosa? Claro, sí, la gente está precisamente en lo que no quiere Gustavo. La gente está, nosotros estamos contra el macrismo, está tratando de defender todo un proyecto político que significa ajuste. La gente, yo planteo que la reforma de la Constitución tiene que traer incluso, tiene que incorporarse temas como porcentaje del presupuesto en educación, porcentaje del presupuesto en salud, precisamente por lo que hay un 30, 35 y 40% de inflación, precisamente por eso. Entonces, no puedo imponer la reforma de la Constitución. Pero perdón, usted lo que dice es que se debe poner... Perdón, para no dejar pasar ese renglón, ¿no? Después sigue con todo gusto. ¿Usted dice que hay que incorporar la parte económica a la Constitución? No es parte económica, es garantizar salud y educación con un porcentaje pero la salud y la educación la dispone el Ejecutivo. Bueno, pero no sé si lo dispone la Constitución. No puede disponerla más abajo de lo que dispone la Constitución de la provincia de Salta, entre otras cosas. Pero de todas maneras, a ver, ¿qué es lo que hay en el mundillo para reformar? ¿A quién le interesa? La verdad, el tema de la perpetuidad de la Corte, a mí, yo estoy de acuerdo que haya 10 años, por ejemplo, pero de donde salió que la Corte sea perpetua es de la justicia, precisamente, a través de un amparo, no es de la parte nuestra. Entonces yo supongo que debe ser un petitorio. El tema de que se bajen los mandatos de los legisladores y que se suban los de los concejales y que se lo baje los del gobernador, es una necesidad de la sociedad. Después de 20 años, todos llegamos a la conclusión que los últimos... 24. Bueno, después de 24 años todos llegamos a la conclusión que los dos últimos mandatos, el mandato número 3... Comenzó esa debacle con Angelos. Aquí en Salta, con Romero, con todo eso. No, pero comenzó con razón. Entonces, a nivel nacional. Digamos, vamos a suponer que todos los partidos políticos quieren reformar la Constitución. Nos ponemos de acuerdo en que vamos a suponer que los partidos políticos a los que nosotros vemos no les interesa, como acabo de decir. ¿Por qué tengo que reformar? ¿O que hay algunos iluminados en Salta que son ellos, los nuevos Illuminati de alguna novela que puedan decir queremos reformar la Constitución por esto? Porque esta historia ya la conozco. La cuestión es, en el 2001 pasó, es estar contra... A ver, ¿cómo hacemos para estar en contra de la política? ¿Cómo hacemos para decir que hay que sacar? Entonces, le bajemos cargos, le bajemos, yo estoy de acuerdo. Mire, en mi proyecto de reforma de la Constitución tengo todo eso. Tengo organismos de control, todo. Bueno, pero la verdad que no tengo la verdad. Perdóneme, yo me tengo que sonreír porque uno conoce la historia, ¿no? Usted dice organismo de control, yo le pregunto cuáles son. O sea, ¿quién es la auditoría? Si vos haces una ley, aclarás quién es. Si vos haces una ley, aclarás quién es que el frente gobernante no puede poner más que lo que corresponde, los partidos. Me parece que podés hacer una muy buena auditoría. Pero a ver, si el mismo gobierno que usted representó, doctor Godoy, el doctor Urtubey fue el hombre que dijo, vamos a poner a esta persona en la auditoría porque es parte del acuerdo político y se supone que es la oposición. No era oposición, es el mismo partido. Y sin embargo, eso se hizo en la legislatura. Entonces quiere decir que hace falta que reformemos. Pero no sé si hace falta que reformemos, pero no ustedes. ¿Pero por qué tengo que posiblemente ese sea uno de los mejores temas para reformar. Ajá, claro. La sindicatura y la auditoría. Porque a la luz de los hechos, realmente no funcionó. Sí. Y más aún, se ha constituido una auditoría donde son todos oficiales. ¿Y para qué se hizo eso? Se hizo en el año 98 la auditoría. Para eludir los controles del Tribunal de Cuentas. Y pareciera que fue así. Claro, debería llamarse Roque Rueda. No participé, se inventó un sistema alemán que es control ex post facto. Sí. Lo mismo, absolutamente, todas esas cosas. Eso es la bendición de lo que ha hecho y olvidate. Pero como y ahora lo mismo que hicieron eso, a los fines de no ser controlados quieren hacer una reforma de esa Constitución. Entonces yo digo, ¿quién la tiene que reformar? Si no, a mí no parece que Romero y Urtubey tengan ganas de reformar la Constitución. Romero, a ver, vamos a ser claros. Romero fue el primero que llamó
al diputado Leavi, a su despacho en el Congreso de la Nación, a decirle, tengo este proyecto para que lo lea, para reformar la Constitución. No, discúlpeme, el que está trabajando en esto fundamentalmente es Juan Carlos Romero, después lo enganchó al gobernador y está trabajando Leavi, o estuvo trabajando. No me consta que Urtubey esté trabajando. No me consta, te lo vengo sosteniendo hace muchos programas. Te dije que no me consta. Bueno. Me parece que Urtubey está mirando si esto que te digo yo y esto estamos actuando nosotros. Si estamos de acuerdo en la reforma de la Constitución. En este momento hay dos enviados de Romero trabajando en el interior de la provincia, adoctrinando gente para la reforma de la Constitución. ¿Qué me está diciendo? Pero ya me pregunto dónde está Julio Argentino Samillán, por ejemplo, ¿no? Ya me pregunto dónde está el doctor Lobaglio, o sea, le estoy dando nombre y apellido. Pero bueno, usted, doctor, ¿por qué no está de acuerdo? Yo estoy categóricamente en contra. Lo vengo diciendo desde hace muchísimos años aparte. Porque yo creo que hay una nueva Salta. Hay gente que tiene mucho menor edad que la que estamos nosotros en esta mesa. Es una nueva generación. Hay distintos colectivos y expresiones en Salta que no se veían y que están apareciendo. Me parece que una vieja insistencia mía, Salta no tiene una facultad pública de Derecho en la Universidad Nacional de Salta, de manera tal que las universidades que son claves en la reforma de una Constitución tienen que opinar el mundo académico también. Y si se hace una reforma de la Constitución tendrá que ser con otra mirada de la que actualmente tenemos. Nosotros tenemos problemas muy puntuales y acuciantes en Salta. Tenemos un problema en la frontera donde ahora se pretende mandar a la Fuerza Armada. Yo también me opuse categóricamente porque honestamente creo que lejos de ser una solución va a contribuir a un caos mayor. Una frontera que necesita mucho más inversión, mucho más inclusión, mucho más educación y además que se aseguren las fuentes productivas que en este momento no pueden por razones de amenazas delictivas. Un punto. Otro punto, la provincia es cada vez más marginal. Nosotros estamos cada vez más afuera del sistema, ¿no? ¿Y eso se soluciona con la reforma de la Constitución? No se pero, soluciona. Digamos, yo hasta ahora no entiendo, vos decís, estoy categóricamente en contra. Categóricamente. Pero pregunto, vos estás dando puntos que tienen que ver con la situación nacional. Es decir, yo también estoy en contra, concretamente, de que el ejército ocupe posiciones, lo escuché también al diputado Martinelli, con una sabiduría sobre por qué, y yo coincido totalmente, por qué el ejército no puede hacer seguridad interior. Pero eso no tiene nada que ver con la cosa. Además coincidís conmigo, que una nueva generación, toda nada más que vota en contra, y yo digo que yo no soy quien oponerme a la mayoría, si la gente de Salta, los partidos políticos, que en la Constitución actual y en todas las constituciones son los que establecen la vida pública, o por lo menos la vida partidocrática, lo que querés llamar, ¿están de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora. O le preguntemos a la gente. O a la gente, sí, la gente le pregunta cuando vota. Entonces te va a aparecer partidos políticos con gente nueva y van a hacer lo que van a reformar la Constitución. Institucionalmente no me parece prolijo que si vamos a cambiar el gobernador y el vice de la provincia, la mitad de la legislatura, todos los intendentes de la provincia y los consejos deliberantes, introduzcamos como caballo de Troya una reforma constituyente. Me parece que eso no se compadece ni con la seguridad jurídica ni con lo que puede ser. Te escuchaba decir también, nosotros siempre disentimos, somos amigos, pero disentimos, eso es lo importante, poder disentir también. Yo no avalo la cuestión de la perdurabilidad de los jueces de la Corte, ¿no? A mí me parece que la Corte de Salta es una Corte muy poderosa y dura lo mismo que duran los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 6 años que se puede ir renovando. Digo que la iniciación institucional sí, eso de un pedido de que la Corte sea de por vida viene precisamente del Poder Judicial. Eso no viene de cuenta parte de de quien lo nadie. iniciaron, pero generó una gran irritación. Por eso digo, hay que preguntarle a la gente, si se quiere reformar la Constitución, nos animemos a hacer un referéndum, a ver, explicándole bien a la gente si quiere o no. Yo creo que lo más revolucionario en este momento es respetar a la Constitución tal como está, sino cada 20 años va a ir cambiando.
los cambios estructurales de la sociedad Yo estoy de siempre acuerdo, van ¿no? mucho más Yo rápido estoy que de las acuerdo, leyes. pero me parece que está bien, hagamos un referéndum. Eso está buenísimo. Yo Pero, no estoy de acuerdo. a ver, yo me imagino un referéndum. que va a tener que Yo me acuerdo. Fuera de la elección general. Claro, no, pero- fuera de la elección uno hace- general. El problema es un tema de temporalidad. Por eso uno hace un referéndum y le Vos dice a la gente, vos decís, ¿quiere que no, se bajen los ahora, mandatos porque o ahora no? se va a contaminar el gobernador con la elección Es de difícil gobernadores, decir todo. con Bueno, el- a ver, doctor Así Martínez. es. Mire, yo creo de que realmente por lo que se ha iniciado este métier de algunos dirigentes políticos, que algunos están en retiro y que renacieron, es por el tema de los mandatos. Y entonces es como si fuera la zanahoria que se pone para que la gente pueda creer que la Constitución es la que de alguna manera lleva a la perversidad de que los gobernantes sean malos. No es así. Hay gobernantes que han tenido un solo mandato y han sido un desastre. Hernán Cornejo, el propio Ulloa, un solo mandato, desastre. Y hay otros mandatos en el mundo, para decir nada más que las figuras que son importantes, que están hace 16 años, van a los 18 algunos, Merkel, Putin, ahí donde estuvieron ustedes, Erdogan en Turquía, sí hay un montón. Y otros que no llegan a 6 meses, como en Italia, ¿no es cierto?, que es la cuna de la civilización nuestra. Es decir, la Constitución no es la que hace posible de que sea un buen político, un buen gobierno, un buen partido. Son ellos, la política, la que hace esto. Entonces no confundamos, no saquemos la responsabilidad del político y la pongamos en la Constitución. Esa es una forma... Pone límite, Claro, la Constitución. sí, pone límite, pero la calidad de las personas, la calidad del gobierno... el gobernante. Eso, claro, Bueno, pero la gente, a eso me entonces refiero, quiere decir que la gente a por eso. ahí vota mal. No, O sea, yo engañan elijo un mal. hombre y el hombre A ver, ese falla. engañan mal. Y debo Pero bueno. rectificar algo que me acabo de acordar mientras hablaba Martinelli, porque él hizo referencia a ese episodio. Efectivamente, cuando se lanzó la reforma de la Constitución por los mismos personajes que están hoy largándola, debo sumarlo a todos los que estaban en Cambiemos, donde también estaba el doctor y todo eso. Hicieron un documento, hicieron un documento donde pusieron como batallito, como caballito de batalla en ese momento, y no escuché a nadie, donde estaba Gustavo Sáenz, donde estaba Romero, pusieron como y firmaron un acuerdo en el hotel, en uno de los hoteles céntricos de 5 estrellas, donde decían, este es nuestro programa político, y salieron a buscar 2014. en el 2014. Así. No escuché a nadie más, todos estaban de acuerdo. En ese momento es cierto, yo me opuse, dije que era una artimaña para la campaña política y un proyecto para la campaña política. Es verdad. Y sigue siendo lo mismo. Y ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a atesorar y cargar en la gente, como dice él, además de que elige el gobernador, de que elige el diputado, de que elige el senador, de que elige el intendente? Pero ¿cómo vamos a le discutir podemos- la Constitución. Pero, Yo Godoy, digo, pero aquí le tengo que preguntar. A ver, Godoy, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué siempre la ponemos de excusa a la gente si nosotros no hablamos con toda la Así gente, es. ¿no? Claro. Ver, yo le voy a dar dos datos, mire, dos datos. Pero yo no la puse de excusa. Macri 3 meses antes de la elección, dijo que el que no bajaba la inflación de un día para el otro era un incapaz. En 2 ¿Sí? días él terminaba. En 2 días lo terminaba. Lo dijo, con eso ganó una elección. Sí, lleva 2 años y medio y terminó anunciando el 30% hace 2 días. Y que va a haber 40, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahí estamos bien. Quiere decir que No, creerle a vamos los políticos mal, pero- también. O sea, pero eso no tiene la culpa la gente, no le podemos salir a Así preguntar a la gente. Juan Manuel Urtubey dijo, yo voy por un mandato de 4 años. Sí. Los 12 no sirven. Muy bien. De los 4 dijo, me faltan 4 años más para terminar algunas cosas. Y cuando estaba terminando esas cosas dijo, sí, pero algunas me faltan todavía un poquito más y se fue a 12. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar a la gente si le viven mintiendo a la gente? Pero ¿sabe cuál es el Sí. problema? El problema es que yo no digo que le pregunten a la gente, ha dicho el doctor que le pregunten a la gente. No, todos los yo datos digo, alternativos. yo digo que hay que llamar a los que quieren. Mira, vuelvo a los que decirte vienen. la naturaleza de esta comisión, Sí. porque si no, aquí va a haber un gran problema. La comisión de senadores y diputados va a consistir en conversar con partidos políticos, instituciones universitarias, promotores, y preguntarle.
y decirle, a ver, díganos cuáles son las propuestas. Una vez que termine esa pregunta, que puede ser ahora, fin de año, dentro de un año, no sé, cuando termine, diremos, no, la verdad, mirá, no todos los partidos quieren, no si todos los partidos, no es para enojarse. Entonces no los partidos, a la Quiero gente o a los contarte, partidos. Martín Grande dijo en un reportaje que me hizo a mí, espero que reforme la Constitución para que los mandatos sean más cortos. Y quiero decirte que ayer salió diciendo, no es con un tono autoritario, Cambiemos no está en contra de la reforma de la Constitución y no se va a reformar. A ver, Entonces, si nos tenemos que guiar por las palabras de Martín Grande pero para la marcha de una estoy provincia, hablando de un diputado pero estamos nacional, en el horno. estoy hablando de un diputado nacional. Sí, insisto, pero... ¿quedó claro cuál es la idea de la comisión? Sí. No, nosotros no tenemos operatividad, ¿me entendés? La No comisión es una son- comisión bicameral. Las comisiones lo dijo Perón. Perón decía Bueno, lo que eran las entonces comisiones. quedate tranquilo. Le decía Votá. a López Rega, le decía, Quedate darme una tranquilo. comisión. Si vos no estás de acuerdo con reforma de la Constitución, quedate tranquilo. No, eso va a es ser que el no me resultado. voy, yo no me voy a quedar tranquilo, porque yo tengo una responsabilidad que es la que ejerzo, y por eso digo lo que pienso. Eso no quiere decir que sea total y absoluto. Pero obviamente... A ver, también- yo he visto al gobierno de Juan Manuel Urtubey iniciar pateando a los viejos y sacándolo por la ventana. No Porque pudieron no con todo. servían los viejos. Y eran toda gente joven y termina su mandato con Marcelo López Arias, con Hernán Hipólito Cornejo, no sé, como asesores, con Fernando Yarade, que representa al Banco Macro y no al gobierno de la provincia. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿a quién llamamos? ¿A los jóvenes que están en internet, las redes sociales, o llamamos a los viejos? ¿Qué hacemos? No cambiemos. No cambiemos. Podemos Bueno, hacer una comisión, puede podemos ser? hacer una comisión para escuchar. Sí, sí. ¿Cómo puede ser hacemos? de No que cambiemos. el meollo de Sí. la reforma de la Constitución sea solo los mandatos? Y parece que así, Efectivamente. así lo plantean. Efectivamente. Porque es lo que la gente Cuando, quiere. fíjese, Yo no estoy de acuerdo. los organismos de control que no funcionan, Sí. eso es lo que hay Sí, que bueno, tener. sí. Y la Eso justicia es lo también, que- ¿eh? Y bueno, habrá que hacer la mirada crítica sobre la que justicia, Bueno, eso por queremos supuesto. saber, por lo menos de los Claro. partidos políticos. Bueno, Romina, vamos. Abel Cornejo, ¿qué pasa con los políticos y obviamente con parte de referentes de la justicia que se prestan a toda esta instalación de la reforma de la Constitución y no se ven interpelados por las necesidades reales de la gente? Bueno, un poco lo que yo estoy diciendo. Creo que lo revolucionario es respetar las instituciones tal como están. Yo creo que siempre los cambios sociales van muy por delante de las constituciones, de las leyes, y hay momentos, por ejemplo, la Constitución de 1994, la Reforma Nacional, que fue la más plural de la historia argentina, aún así todavía tiene asignaturas pendientes sin cumplir. Sigue la ley de coparticipación federal, por ejemplo, que sería vital para nosotros sin poderse dictar, ¿no? Daniel. Doctor Martinelli, una pregunta muy cortita. Teniendo en cuenta que las mezquindades políticas, las malas intenciones, eso existe desde siempre, desde que el hombre es Es hombre. que dos hombres se juntan. Exactamente. ¿Cuál sería un momento oportuno para la reforma de la Constitución? Porque uno No podría existe decir, bueno, en el momento 2020 oportuno. el nuevo No gobernador tiene existe. intereses. Normalmente las constituciones en el mundo han surgido después de enfrentamientos para apaciguar y llegar a un entendimiento para poder seguir adelante. Normalmente es así en el mundo. Cuando hay paz absoluta, ¿y ya para qué va a reformar la Constitución? Significa que estamos bien. Es decir, el momento no lo puede fijar otra cosa que no sea la necesidad de cambiar porque algún sector ha ganado frente a otro sector. O que venga uno y que se quiera quedar un tiempo más. O que viene Ahora, uno pero, y que se a ver, quiera adueñar, claro, pero que se esto- quiera adueñar de la Constitución. Esto está Por bueno. ejemplo, fíjese, los intendentes no quieren que se sancione la ley de municipalidades. No quieren, porque cada uno de ellos, intendentes que tienen, y que no tienen carta orgánica, en este momento son no municipios, son marquesados, donde cada uno de los intendentes maneja como le parece un consejo deliberante que trabaja supuestamente 4 meses o 5 meses al año y que le pagan lo que quiere. Es decir, ¿cómo van a querer reformar una ley que no sirve para la sociedad si ellos están cómodos? Entonces, bueno, estas son miradas que hay que tener. Ahora, usted dice que la reforma de la Constitución se dice cuando habitualmente hay enfrentamientos. Sí. Pero hay casos que se pueden dar, que a mí me parece que es uno de los que se está dando ahora, que hay complicidades.
Por supuesto. Claro, pero por porque no supuesto. serían enfrentamientos ideológicos. Pero por no, supuesto, son de complicidades. perduraciones. Son complicidades Así es. de mantener el poder. Sí, de perduraciones. Bueno, señores, estamos en vísperas de que algo así se resuelva próximamente. Esperemos que sea lo mejor. Esperemos que sea lo mejor. Para la gente, sobre todo, ¿no? Por supuesto. Ahora pero sería no bueno que los importa. que proponen la reforma de la Constitución, ¿sí?, no puedan participar en política de ahí en adelante. Excelente. Totalmente de Y acuerdo. que no puedan ser ministros de la Corte. No, tampoco. que no puedan ser no, ministros de la puedan, no Corte. puedan participar. O sea, que no sean porque, parte. porque la verdad que pareciera que están asfaltando el camino para un logro Lo personal. están asfaltando. Para un logro Lo personal. están asfaltando. Eso es lo que yo creo, por eso me bueno, opongo. ahí está. Gracias, señores, por la presencia de ustedes. Lo vamos Muchas a seguir gracias. debatiendo. Ya volvemos. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Muy bien, estamos nuevamente y ahora sí le damos la bienvenida al doctor Alejandro Saravia. Hola Alejandro, buenas noches. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Si un título podría tener la columna esta, yo creo que debería ser Argentinadas. Estamos frente a dos argentinadas, ni siquiera a Woody Allen, dentro de su imaginación para hacer guiones fotográficos, cinematográficos, se le podría haber ocurrido lo que sucedió con el chofer Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, quien durante 10 años consecutivos, en 8 cuadernos marca Gloria, describió con detalle, minuciosamente y tesoneramente el trajín de las coimas que se pagaron. Roberto Barata tiene una historia singular. Roberto Barata era el jefe de Oscar Centeno. Roberto Barata era un taxista
que un día llega a un café donde estaba Néstor Kirchner y le cayó simpático. Entonces comenzó a hacer carrera dentro del gobierno kirchnerista y llegó a mano derecha de Devido y a representante del Estado Nacional en YPF. Entonces era el destinado a defender los intereses nacionales cuando se producía el proceso de privatización, de vaciamiento a través de los esquenazis y después de estatización trucha de YPF. Por las manos de Devido y Barata pasaron en contratos públicos 200.000 millones de dólares. Yo siempre hago referencia al Plan Marshall, que es el plan que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que insumió 60.000 millones de dólares. En el coche de Oscar Centeno parece que transitaron en coimas 160 millones de dólares. La otra argentinada es la existencia universal de un papa peronista. ¿Qué significa esto? El papa en cierta forma se está erigiendo en conductor del peronismo y, digamos, planteándolo sobre todo en los sectores sociales, en su quehacer político interno. Ahora, Bergoglio, a partir del momento en que es elegido papa, deja de ser Bergoglio, deja de ser el curita del barrio de Flores y pasa a ser Francisco, jefe de Estado de un Estado extranjero que es el Vaticano. Entonces, nunca puede entrometerse o inmiscuirse en cuestiones políticas de otro Estado, en este caso la República Argentina. Cuando Roca era presidente, modificó la Ley de Educación Pública, la 1420, modificó la Ley de Matrimonio Civil, la 2393, y frente a las intromisiones del Vaticano, rompió relaciones con el Vaticano y expulsó al nuncio apostólico, que era el embajador del Vaticano acá. Por eso yo creo que en este métier de entrometerse en la interna o la vida interna política del país, yo creo que Bergoglio nunca se va a llevar bien con Macri, porque creo que tiende a identificarlo con Roca. Pensando, Roca es el constructor del Estado moderno argentino, del Estado moderno nacional. Incluso lo reconoce como tal Jorge Abelardo Ramos, un hombre de izquierda. Como tal, le tiene una cierta tirria a Macri, esto es una cosa evidente, pensando que debe ser quizás, según Bergoglio, el Roca redivivo. Pero yo creo que ojalá que Macri se convierta o en alguna forma se mimetice con Roca para la recreación definitiva del Estado Nacional. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Alejandro, brillante como siempre. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Graciela. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Mónica, vamos a tener que discutir un poco rápido hoy, ¿sí? Por la falta de tiempo, pero nada más. El tema es importante. María, ¿cómo te vas? Muy buenas noches. ¿Cómo andas, Tonini? Bien. Bueno, está planteado el tema, ¿no? El 8 es el gran día. ¿Qué puede pasar con este gran día si en definitiva lo que se prevé ya, que puede llegar a pasar, es que hay temas que no están autorizados todavía o no están convalidados por las comisiones, que se trate sobre tablas? ¿Qué puede pasar si hay un cambio dentro de lo que dice la ley que vino de diputados y tiene que volver otra vez a diputados, lo cual llevaría meses más de discusión? ¿Cómo encuentran ustedes hoy la sociedad en este aspecto? Bueno, yo, ¿cómo encuentro la sociedad? Creo que la sociedad está cambiada. Creo que el aborto hoy está despenalizado socialmente. Por lo tanto, creo que es necesario acompañar ese proceso de la sociedad con una despenalización legal. Creo que se impone. Imagínense que
esta ley se discutió, o el artículo 86 del Código Penal se discutió hace 100 años. Hace 100 años que las mujeres tenemos pendiente esta amenaza penal sobre nosotros en caso que se nos ocurra decidir sobre nuestros cuerpos. Y hace 100 años que no se discutía, que los diputados y senadores no discutían esta ley. Imagínense, este artículo 86 era de la época en que las mujeres todavía no votábamos. Las mujeres éramos, claro, incapaces de hecho para el Código Civil, no accedíamos a las universidades. Entonces, creo que se impone, por supuesto, un cambio legal que tenga que ver con la sociedad que tenemos hoy. Hoy el aborto está despenalizado, estamos en 2018, por lo tanto, la ley tiene que acompañar este proceso. Qué curioso, ¿no? Recién estábamos hablando de la reforma de la Constitución y se hablaba de que ya es vieja la Constitución, tiene 20 años, y ahora me dice que esta ley tiene 100 años, ¿no? Así es. Bueno, ya lo han tratado en diputados, ahora vamos a ver qué pasa con los senadores. En este caso, Mónica, ¿cómo lo visualizás vos? Bueno, yo creo que el debate que se dio y la transferencia generacional que ha hecho mi generación y generaciones más arriba todavía a los más jóvenes, que es claro, es contundente, hace que nosotras ya ganábamos, ¿sabes? O sea, sale el 8, sale en agosto, sale en septiembre, sale en el 2020. Claro, para nosotras el debate que se ha dado en nuestro país, los argumentos que nos hemos dado, hemos puesto argumentos sobre la mesa, tanto un lado como el otro. Hay también toda una cuestión que tiene que ver con una discusión un poco violenta que hay sin argumentos, que no debería ser así, pero hubo mucho debate con argumentos. Nos hemos escuchado. La verdad que el proyecto que presentó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no es el que vamos a transitar el 8. Tiene cambios ya que vienen desde diputados. No somos absolutistas tampoco, no somos absolutistas, estamos escuchando todos los argumentos. Las modificaciones también las estuvimos estudiando y analizando mucho, así que ahí llegamos con mucha movilización en la calle, claramente, mucha movilización, con mucho rum en las redes sociales, con mucho debate. O sea, el Congreso de repente entró en un estado de protagonismo en nuestro país, y eso es democracia. O sea, ustedes lo ven importante para el sistema, ¿no? Hay un avance importante para el sistema en la democrático, discusión. ¿qué le parece? El movimiento de mujeres ha logrado que este tema llegue a las calles. Claro. Hoy nuestras hijas están debatiendo el tema del aborto en las escuelas. Y eso nos está indicando que nuestra sociedad es democrática, que acepta toda una pluralidad, digamos. Más allá de las confrontaciones que indudablemente tiene que haber. Sí. Así es. Medina, ¿ustedes cómo lo ven esto? Yo personalmente pienso que era necesario una serie de modificaciones, pero no sé si era necesario despenalizar el aborto. Despenalizar a la mujer creo que sí, pero creo que también es una decisión de pareja, porque siempre me hace mucho ruido qué papel juega el hombre, el padre, lo pregunté yo, ¿no? El marido, sí. qué papel juega en este tema. Porque yo siempre, los argumentos que escuché, dice, es decisión de mi cuerpo, ¿no? La mujer dice, ¿y qué papel juega el marido en estas decisiones? Es mi pregunta, la primera. La otra es, creo que sí se merece la sociedad un debate, pero sí me preocupa el clima de violencia que se genera en torno a esto. El clima de agresividad que profundiza una grieta que no era necesaria. He visto por redes algunas amenazas, y donde involucra incluso a la Iglesia como institución, como responsable, digamos, de no aprobar esta ley. Creo que si no se aprueba en senadores y vuelve a diputados, yo creo que, coincido con Mónica, me dice, hay que seguir trabajando, y saldrá o no saldrá, pero que lo que se ha abierto ahora como discusión es positivo, lo que se ha abierto como debate es positivo, pero me gustaría discutir muchos otros temas en el país que se tapan en esta grieta tan grande que se armó con respecto a si soy pro vida o pro aborto, ¿no? Es decir, ¿pero no es una forma también de conocer una realidad de un país? El debate. Lo que piensan los ciudadanos. No, es que sí, me parece correcto. Además, yo en algún momento, cuando empezó este problema, hice una columna en su programa y decía qué interesante sería poder hacer un plebiscito, incluso donde voten las mujeres.
Incluso. Perdón, corrijo. ¿No? Está bien. Está bien. Mónica, venía bien, ¿no? Venía bien. La idea era esta, es decir, un plebiscito donde sea exclusivo de las mujeres. Como en 1912, que teníamos la ley Sáenz Peña, el voto universal, secreto y obligatorio. El problema era la definición de universal, estábamos excluidas, las mujeres no votaban. Recién pudimos votar en 1947. Es un error mío, la idea era decir, que sea un plebiscito hecho solamente donde las mujeres voten y decidan sobre el tema del aborto. Esta era la idea de decir. Entonces, yo creo que esto podría ser interesante. Comparto plenamente que la mujer ha ganado un campo enorme en este caso y no creo que deba existir, creo que lo he dicho varias veces, un conflicto entre géneros. Creo que hay que reconciliar los géneros y todas las expresiones, no la confrontación. ¿no? Antes de hablar con Tonini, les pregunto a ustedes, ¿no? Porque era una pregunta que yo siempre me hice. O sea, ¿qué papel juega el hombre en esto, no? O sea, el marido, el novio, que le quieren llamar, o sea, el hombre, es decir, la pareja que hace falta para que llegue a producirse el hecho. ¿Qué papel juega? Bueno, juega el papel de que no pone el cuerpo, así nomás. Digamos, nosotras somos quienes ponemos nosotras ponemos un riesgo de vida en el embarazo y el parto. ¿Le queda claro, no es así? Sí. Bueno, entonces, por eso nosotras decimos, es mi cuerpo, yo decido, tengo mucho que decidir en ese momento, y por eso ponemos el cuerpo o la cuerpa, como están hablando los más jóvenes ahora, en esa situación de llevar y desarrollar darle lugar al desarrollo del embrión, que lo hacemos todo el tiempo. Pero es como si el hombre no contara. Vamos a suponer que se da una situación a la inversa, ¿no? Que el hombre dice, yo quiero que lo tengamos, al hijo, tiene una familia constituida, una pareja constituida, y la mujer dice, yo no lo quiero tener. La mujer decide sobre su cuerpo, por lo tanto, va y se hace un aborto. Con una parte contraria del esposo, que bueno, algo tiene que haber habido. ¿No se da eso? No, porque nosotros estamos todo el tiempo haciendo... Lo pregunto, porque si no lo pregunto me quedo con la duda. No, claro, es interesante que hacemos acuerdos, tenemos nuevos acuerdos de pareja además en los últimos años con este empoderamiento. En general, cuando las mujeres hacemos esos acuerdos y tenemos un compañero con quien sentarnos y dialogar de igual a igual, nosotros no tenemos ese tipo de dilemas en las parejas. O sea, es un problema de familia entonces, es un problema a resolverse en la familia. Es un problema que se resuelve en la pareja siempre. Yo creo que sí. Muchas veces las mujeres estamos solas resolviendo. Muchas veces. La mayoría de las veces. Muchas veces estamos solas resolviendo. Tonini. 4 cosas en apretada síntesis. Porque parece que perdemos a veces el norte de la brújula. Lo primero que hay que decir es que el aborto es un asesinato. Usted lo habla en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XVIII, y más aún en el siglo XXI con el modernísimo avance de la ciencia. Usted sienta en esta mesa a personas preparadas, genetistas, científicos, médicos, y categóricamente lo que estamos haciendo en el aborto es este eufemismo de llamarlo interrupción, porque después no se puede volver a devolverle la vida. Es un asesinato, es decir, estoy matando a un bebé, pongamos en claro las cosas. En 1921 Perdón, yo le he dejado hablar a Mónica, le pido que me deje hablar porque yo he sido respetuoso. Para 1921. Bueno, es a mí a quien hizo la pregunta el periodista. El derecho no es regresivo. El derecho es a la vida. Estoy hablando. Hay un problema con el tema de interrupción. En primer lugar, el aborto, porque aparte, muchas veces cuando ellas no precisan estos temas, la gente que mira un programa tan importante como este o cualquier otro programa se va con muchas dudas en la cabeza. Lo primero que hay que hacer es, la ciencia hoy categóricamente demuestra que este ser que está allí, recostado en el vientre de la mujer, porque así es la naturaleza, no la inventó ni Felipe, ni usted, ni yo, está en el vientre de una mujer, es un ser humano. Y el aborto mata un ser humano, en primer lugar. No perdamos de vista esto. Sin ambaje, es un crimen. Legalmente considerado como derecho absoluto, tal como lo plantea este proyecto de ley, porque avanza de tal manera en los títulos 3 y 4 como derecho absoluto, se va a terminar convirtiendo en un genocidio. ¿Por qué? Porque va a haber prácticas abortivas a centenares durante años, y hoy usted toma las estadísticas de Estados Unidos, España, que es el boom del aborto hoy en España, en Europa, es un genocidio, porque mata cientos de miles por año de este ser humano.
ser humano, tiene derecho a la vida, protegido por la ley. No es que la ley inventa que esto es un ser humano, porque esto es un ser humano demostrado científicamente, la ley le da toda la protección jurídica. Constitución nacional, tratados internacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo tema. Una falacia Aquí hay alguien que no está escuchado. otra. Aquí hay alguien que no está escuchado. Sí. Aquí no se escucha. La voz del chico que va a morir. El 50% de la natalidad en la sociedad argentina en general es mujeres. Yo no veo por qué nos defendamos, ya que no quieren hablar del niño por nacer. Hablemos de la niña por nacer. El 50% de la tasa de natalidad argentina son niñas que van a ser asesinadas en el aborto. Entonces también parece que esto no les preocupa. Tercer elemento a tener en cuenta, el padre no es tenido en cuenta. Y es así la naturaleza, porque suponiendo que como muchos grupos feministas quisieran que sucediera, que la concepción se hiciera solamente en laboratorios, con la prescindencia del hombre o del varón, también vamos a necesitar la partícula masculina para que haya una nena y un nene en el vientre de mamá. Y cuarto, lo agrego en función a lo que dijo Mónica recién, los hombres también la cuerpeamos. No la cuerpeamos físicamente al embarazo y el parto, pero muchos hombres cuerpeamos. Somos el papá, somos el que contenemos muchas veces. Porque haya padres o malos varones violadores que cometen este delito flagrante y que muchas veces, incluyendo el decreto de Urtubey, que los deja sueltos porque va a facilitar el aborto y no salimos a perseguir al violador, que son los casos oscuros de la historia masculina, hay también quienes son buenos varones, excelentes padres, que han dado su vida por contener a la pareja y a los hijos y son absolutamente ignorantes. Y lo peor, que los dos niños, la niña y el niño por nacer, no tienen voz, no tienen quien los defienda. Tonini, ¿en Salta se hacen abortos? Sí, sí, claro que se hacen abortos. ¿Dónde? Abortos clandestinos, hay muchos abortorios clandestinos, pero ahora también... ¿Clínicas? Con el decreto, a ver, ¿clínicas? No, yo en clínicas lo ignoro. Sí. Hoy en el hospital público es perfectamente posible con el decreto 584. Yo lo que sí le puedo asegurar que el que tiene plata en Salta se hace un aborto y el que no tiene termina en el hospital de sangrado. ¿Es verdad? Se lo puedo garantizar. Pero Mario, sí, claro. Pero Mario, es que es verdad eso. Y bueno, pero no he visto ningún médico preso nunca. Pero, a ver, Mario... O sea, hay que dejar la hipocresía también, ¿no? Yo me refiero a eso. Pero ¿en qué se es hipócrita cuando uno y dice... el médico que dice, no, yo abortos no, y sí, está haciendo. O sea, ¿dónde se hace más abortos? No, pero estoy de acuerdo con usted que es un hipócrita el ejemplo que plantea Mario. Sí, claro, yo voy pero pasa, Pero sí es verdad, pero yo voy a esto. Yo lo saco de la clandestinidad y lo meto en la maternidad, sigo matando un bebé. Y en vez de sentarnos entre todos a resolver problemas sociales, de políticas educativas, de políticas culturales... A la que siempre se opuso. Vamos. No, yo no me Se ha opuesto a lo largo de la historia de su vida en Salta a la educación sexual integral. No, se ha opuesto a los anticonceptivos en el hospital, porque usted dice y su grupo que el DIU es abortivo. Dice que el DIU es abortivo. Pero lo digo públicamente. Entonces, ¿cómo nos van a venir a hablar de qué política de prevención me habla? Está en contra. ¿Sabe por qué habla de que dice que las feministas queremos a ver, Mónica, pero matando al bebé la solución? ¿Sabe lo que usted no quiere? Usted no quiere la fecundación humana asistida, porque no quiere obligar a las mujeres a maternar y a quien no puede maternar también la quiere obligar a que no materne. Estuvo en contra de la fecundación humana asistida, de los anticonceptivos, de la educación sexual integral, para no nombrar el divorcio y el matrimonio igualitario. Por eso, ¿sabe cómo le llamamos? Antiderechos. Ustedes son antiderechos. No es un derecho, no podemos ampliar derechos a las personas. ¿Cómo podemos decir que el aborto, matar a un bebé es un derecho? Lo que usted está diciendo, Tonini, la falacia que usted dice es lo mismo que cuando escuchamos decir son varias falacias. No, son varias falacias. Pero a ver, cuando escuchamos decir supongamos, cuando nosotros escuchamos decir que el preservativo no sirve, encima este gobierno le paga a la persona que dice una cosa así para que trabaje nada más y nada menos que con nuestros pueblos originarios. Pero tendría que aplaudir al gobierno que reparte masivamente también preservativos. Pero por supuesto, si eso ya lo ganamos, es una ley. Usted siempre quiere venir contra la ley que habla en 1921, o sea que no quiere llevar antes de 1921. Pero el derecho no estar en el 2500, Mónica, y el bebito que está en panza de mamá
ha sido vos, No, ha sido no es él, un ha sido él, ha bebito, sido yo. ningún médico se recibe de A mí médico Mónica, hablando de sorprende. bebito en la A ver, cátedra de chicos, embriología. está bien, Me sí. está diciendo A ver, que- Cátedra de bien. embriología Tenemos- categóricamente. No, y eso no es Tenemos- cierto. sostiene que tenemos Ni tiempo. categórica, ni, Perdón, ni tenemos en tiempo. Totalmente no. categórica. Está construyendo tenemos tiempo, una perdón, sí. tenemos tiempos limitados. Estamos televisión, lamentablemente, no. Ojalá pudiéramos seguir toda la noche con esto. Por favor, Romina, aunque ya estamos sobre el final. Sí, Mónica, ¿no le parece que esta discusión sobre el aborto, que si bien es una política necesaria, reclamada por muchos sectores, también invisibilizó muchas otras necesidades de las mujeres? Porque para que la mujer llegue a esa situación hay un montón de situaciones previas. ¿Cuáles? Dígame porque no le entiendo. La falta de educación, la falta de oportunidades, la falta Se lo de decimos un siempre, contexto... perdón. En el año 2005 dijimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Tenemos hace 12 años una ley de educación sexual integral que no se aplica en nuestra provincia y en muchas otras provincias. En una de esas, porque gente como Tonini y su grupo se han opuesto sistemáticamente en esta provincia y Sobre han todo en aceptado esta la provincia, educación religiosa en la escuela pública contra la educación sexual integral en las escuelas y en los colegios. Eso por un lado. Mire, con anticonceptivos me han bañado en agua bendita en la legislatura. Me han dicho asesina, porque él me sigue diciendo asesina, y me dijo asesina antes. Quisiera ver Tonini, algún video cuando donde yo use dijimos, un término. por favor, necesitamos, pero si dice que es El un abo- asesinato. el aborto es un Bueno, asesinato. entonces me dice asesina. El aborto ¿Y es sabe un qué? asesinato. Nos ha dicho, nos Pero han aparte es dicho un asesinato que el contra DIU un ser también humano es abortivo. indefenso e inocente. Entonces nosotros no hizo podemos nada. prevenir el Está embarazo. esperando nacer. Pero, Tonini, Bueno, Tonini. él no me deja. Entonces, No, bueno. no podemos prevenir el Bueno, embarazo. no me podés acusar No livianamente no que yo te dije tenemos asesina. políticas. Yo dije que el aborto es un asesinato. A mí me asombra, de un ser humano me asombra la indefenso seguridad, que Bueno, a ver. me asombra la seguridad, la temeridad que tiene para hacer afirmaciones No es temeridad, la sobre temeridad la cátedras de tiene lo que embriología, propone sobre argumentos no, jurídicos que Pero no se sobre- sostienen. a partir Es de este debate se absolutamente edifican otro increíble. montón de debates. Bueno, hay que plantear este, este tema del tráfico de órganos de bebés asesinados. La verdad que les hay tengo- que, les hay tengo que que ver lo que pedir- hace por favor. Noticia. Tengo que pedir disculpas, Pero hay se que ver- termina esto. Hay que ver también cuando se Está financia el fabulando, asesinato. Tonini, ¿Cómo está fabulando? fabulando. Seguramente que FUSA Fundamental. en Argentina, Una- Católica por una- el derecho a sí, decidir, no claro. reciben fondos Perdón, de nos IPPF van a para sacar la del aire. promoción Nos van a sacar del aire y le pido, la le doy ejecución las de- gracias a Daniel Tonini, por que no la se no calle. participación. Bueno, me acaban de confirmar que hace algunos minutos se publicó a través de Twitter la votación del doctor Romero, que estaba en duda hasta ahora, iba a votar por el no. ¿No? O sea, ya está confirmado eso porque hasta ahora no se sabía. Es más, dijo que él iba a dar su voto únicamente cuando esté en el recinto. Sin embargo, ya lo ha adelantado en el día de hoy. El senador Romero va a votar por el no. No nos desanimamos. Sí, no es simplemente información lo que estoy dando, no es una opinión, sino que acaba de salir esto, por esto lo menciono. Bueno, Cero representación de un grupo muy grande de nuestra provincia, tanto Ni de en diputados diputados como ni de senadores. senadores. Cero representación. A la cantidad de La mujeres vida que humana salimos a la tiene que calle. Cero ser enaltecida y representación. representada por todos bueno, desde la concepción misma. gracias por la atención de ustedes, ¿no? Realmente. Gracias por Yo sé que esto invitarnos. cuesta mucho, el hecho de poder mantener una coherencia en la discusión, porque son cosas muy encontradas, Y aparte pero creo que hay que son darlas, o sea, temas. creo que hay que darlas. Que sepamos quién es quién en nuestra sociedad, porque si no, no se sabe. O sea, lo importante es saber qué piensa. Sí, ahora ya sabemos quién es Carlos Gamboa, por ejemplo. También. Por ejemplo. Por ejemplo. Siempre, Por ejemplo. Bueno, tiene una- gracias, tiene una Daniel, pastilla, gracias, Mónica. Romina. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias.